juego del calamar no está diseñado para triunfar. Al final estos megafenómenos no eran tanto construidos como encontrados. Nos pasábamos muchísimo tiempo priorizando y luego nadie vio venir La Casa de Papel, nadie vio venir El Juego del Calamar, 200 personas debajo del hotel cantando Bella Ciao. Si no piensas todas las semanas que te pueden echar, no lo estás haciendo bien. ¿Puedes trabajar en filming y que no te guste el cine? ¿Podemos seguir creciendo siendo lo que somos? ¿O tenemos que hacernos más mainstreams para crecer? Casi todo el mundo está intentando ir a por la tarta grande y nosotros ir a por la tarta grande pues a lo mejor supone nuestra desaparición. Filming tiene como esa barrera de entrada de decir, esto es demasiado para mí, yo no soy tan cinéfilo como para tal, ¿no? Pilar Toro es directora de marketing en Filming. Tras pasar por Canal Plus y Netflix España, es una de las voces que mejor entiende cómo conectar marca y audiencia en la era del streaming. Hoy se une a The Big Brand Club para contarnos cómo se construye una marca de nicho entre gigantes y cómo proteger la esencia en un mercado que vive del efímero. Me sorprendió mucho, cuando hemos ido hablando, el match, la apariencia al menos perfecto entre Filming y tú, ¿no? de inquietudes, de trayectoria, de decir, joder, qué guay encontrar un sitio donde encajes así y donde ese sitio te necesita a ti de esa forma. La pregunta que me surge es, ostras, ¿en Filming hay alguien a quien no le guste el cine? O sea, ¿puedes trabajar en Filming y que no te guste el cine? Idealmente no. Hay gente más cinefila de Godard y hay gente más cinefila de Marvel, pero hay en general mucha pasión por el cine y creo que es parte de la esencia de la marca, en cuanto a que al final la idea es un poco que la gente cuando entra a Filming le guste Filming, ¿no? O sea, quiero decir, creo que es a veces difícil, o para mí, yo he tenido la suerte de trabajar siempre con marcas que admiraba, y en el caso de Filming también me fui por eso, ¿no? También me fui porque admiraba la marca, porque tenía muchas ganas de hacer piña, de hacer equipo y de construir una marca más grande, y creo que un poco todos compartimos ese espíritu. De hecho, una cosa que pasa es que la gente en Filming, a mí me fascina que no se va. O sea, la gente está años y años y a lo mejor ha sido su primer trabajo y no se van porque creen muchísimo en el propósito. Es alucinante. Vamos a profundizar en todo esto porque me parece increíble, más en el sector en el que estáis, en el contexto digital, ¿no? Donde la rotación es tremenda. Otra pregunta que tengo que aprovechar, porque uno de los mayores temores como padre primerizo con una niña pequeña y muy poquitas ocasiones para ver cine, no puedes perder tiempo buscando película. Entonces, ¿tú cómo eliges qué película ver? O sea, llegas a casa y te pones a scrollear, ¿o es una búsqueda que haces previa? Yo soy un poco friki, la verdad. Yo tengo muchas listas, la verdad. Soy muy fanática de una red social que se llama Letterboxd, que es como para loguear un poco pues todas las películas que has visto. Me encanta como ver quién es el actor que más has visto de este año y cosas así. Y luego tengo un ciclo que hacemos cada mes con un amigo, que nos juntamos a ver ciclos temáticos de películas. Entonces, pues esta semana vamos a ver, yo qué sé, pelis de todo. Empezó con pelis de Semana Santa. Y de repente nos elegimos 8 pelis de Semana Santa que no habíamos visto ninguno de los dos. En Semana Santa, evidentemente, de hace 4 años. Y desde entonces, pues cada mes intentamos, si nos da la vida, y hacernos un ciclito. 8 pelis, también, una detrás de otra. Sí. Es como, la verdad, muy Filming, la verdad. Pero así como que a mí me gusta mucho descubrir nuevas películas. Y no me refiero a solo nuevas de ahora, sino películas que no haya visto, ¿no? Entender más como la historia del cine. Entonces sí que, bueno, tengo ciertas organizaciones mentales. No parece fácil. Me contabas que tus padres eran casos de uso muy distintos de las plataformas, ¿no? De cómo usaban Filming uno y otro. Yo creo que estaba más cercano a tu padre, que es el que se traga lo primero que ve, ¿no? Sí. Y luego tu madre está más cerca de ti. Sí. O sea, creo que eso es interesante en cuanto a cómo Filming recomienda y qué relación tiene Filming con sus suscriptores, ¿no? Que bueno, un ejemplo tonto, pero como que eso, mi padre confía que lo primero que está ahí y que ha destacado el equipo de Jaume Ripoll va a ser bueno. Entonces lo ve. O sea, muy raro tiene que ser que no confíe. Y mi madre es la que durante el día
se pasea disfrutar, por la plataforma, ¿no? De hecho, bueno, ahora que comentabas esto de lo de estar mucho tiempo decidiendo y tal, hay un concepto que dijo Jaume alguna vez en alguna entrevista que yo me lo he quedado, que hay mucho como lo que se dice la fatiga de indecisión, ¿no? Que nos pasamos a lo mejor media hora intentando elegir qué ver y elegimos algo y es decepcionante, ¿no? Sin embargo, como que nosotros un poco tenemos una cosa más romántica, como un poco de una librería, ¿no? Donde te pasas media hora paseando, descubriendo, viendo la sinopsis, etc. Y a lo mejor no te compras ningún libro, pero has disfrutado de ese ratito, ¿no? Entonces yo lo llamo como disfrute de indecisión. Entonces eso es un poco más mi madre, que no es de indecisión, pero sí que es el pasearse media horita por la tarde, poner en la lista para ver después, no sé qué, para luego ya más o menos... Como parte de la experiencia, sí, ¿no? Otra manera de verlo e interpretarlo, que es muy afín al público que tenéis. Vamos a hacer un repaso muy rápido por tu trayectoria para contextualizar toda la conversación, ¿vale? Porque vamos a tener que abrir melones y grandes temas. Entonces, tú eres de Zafra, un pueblo de Badajoz, pegado al lado del mío. Yo soy de Los Santos. Se puede ir andando. He ido andando más de una feria. Ambos lo hemos hecho. He ido andando más de una vez por la sierra. Y de ahí te vienes a Madrid a estudiar... Periodismo y comunicación visual. Vale, ¿cómo das el salto al mundo profesional? Muy rápidamente, por entender ese contexto, ese paso por Ámsterdam y esa vuelta a Madrid. Bueno, pues toda mi carrera está marcada por decisiones muy frikis, la verdad. O sea, creo que eso va a ser un denominador común de la entrevista. Yo, cuando estaba en la carrera, con mis 2 compañeras de piso, hicimos un blog de series y a raíz de eso empezamos en los inicios de Twitter a seguir a gente, a conocer, a seguir a unos y que te siguieran y tal. No con una intención de profesional ni nada, pero bueno, eso yo me vine a Madrid, como dices, desde Zafra sin ningún contacto. En la época de la plena crisis nos decían que no íbamos a trabajar en la vida, que por supuesto no íbamos a trabajar de lo nuestro y tal, y yo tuve un poco como, no sé, se cruzaron ahí un poco los astros y el último verano que me quedé, yo los primeros veranos me iba a Zafra a trabajar y el último ya quería hacer prácticas y lo puse en Twitter, en plan, si alguien sabe de algo, estoy buscando prácticas y no sé qué. Y una chica que trabajaba en Canal Plus, que todavía era Canal Plus, se le acababa su beca y le daba palo como irse y no como recomendar a nadie. Y no nos conocíamos en persona, solo de Twitter. Y de repente me recomendó a mí y yo tuve que ir allí a hacer como que nos conocíamos en persona, porque en esa época esta cosa era un poco friki, o sea, era un poco, sí, raro, y entonces fingimos literalmente que nos conocíamos y yo conseguí mis primeras prácticas en Canal Plus por esa circunstancia. Luego se la devolví porque la recomendé luego para un puesto en Amazon Music, me parece, hace 3 o 4 años, pero tampoco somos amigas ni nada, es muy gracioso, solo nos escribimos cada 10 años para de repente dar un impulso a la carrera de la otra, no lo sé. Y entonces eso, empecé en Canal Plus de becaria, hubo un ERE y me quedé, y eso abrió como hueco y me quedé 2 años y a partir de ahí. Y a partir de ahí es donde acabas entrando en Netflix. Bueno, eso también es una historia curiosa, la verdad. Yo después de eso estuve en NBC Universal, que son los canales de televisión de Universal, empecé en redes. Pero en paralelo empecé a ir mucho a una obra de teatro que se empezó a hacer en Madrid. Mucho es mucho, o sea, no voy a decir una cifra porque me daría vergüenza. ¿Pero la sabes? No la sé. Podría decir un aproximado, pero no lo voy a decir. ¿Qué obra era? Y era una obra que se llamaba La Llamada, que era de Javier Calvo, Javier Ambrosi, que ahora mismo un poquito de crisis ahí. ¿Y qué pasa? Que ellos deciden hacer la película. ¿Y qué pasa? Que un compañero mío de clase era jefe de prensa de La Planeta, que era distribuidora de la película, y me dice, ya que tú te dedicas a las redes sociales, ¿por qué no llevas las redes de la película, no? ¿Y si te has visto la obra de teatro? Bueno, claro, en plan de rollo, es la fan número 1, pues hazlo, ¿no? Y claro, yo, o sea, tenía un trabajo y todo, pero yo durante un año simultaneaba mi curro con lo de La Llamada y a mí ese trabajo, te puedo asegurar que me salió a pagar. O sea, porque yo subcontraté a otro compañero para que me hiciera la parte de diseños y tal, que yo no tenía mucha idea de eso y iba a todo, o sea, era como
rollo, esto es el sueño de mi vida, ¿no? Y lo que pasó fue que llegó Netflix a España y compraron Paquita Salas. Y entonces se dieron cuenta de que en el equipo de redes no tenían a nadie que entendiera la cultura popular española. Y entonces pues pensaron un poco, ¿no? Antonio Ábalos, que le conoces, era el director de marketing en ese momento, y él dijo como, ¿por qué no miramos a la persona que ha llevado las redes de la llamada, ¿no? Que ya entenderá como un poco este universo? Y me llamaron, me fui a Ámsterdam a hacer las entrevistas y siempre me decía mi primera jefa que casi le dan el premio a la eficiencia porque fue como la primera persona que se vio, la única que se vio y se contrató. Y fue muy loco, porque yo tenía 29 años, no tenía una formación tal y de repente estaba en esta empresa tan loca. ¿Fuiste consciente de eso o levantaste la cabeza un día y dijiste, madre de Dios? Fui muy consciente, o sea, mi padre pensaba que me estaban engañando, o sea... muy propio eso de la gente de nuestra tierra, rollo, de no fiarse. Rollo, seguro que no es un timo, o sea, seguro que te vas a ir a Holanda a vivir, vas a cobrar mucho dinero, rollo, que tú hace 2 días... es community manager, o sea, estamos locos. Bueno, pues fue un poco así, la verdad. Yo fui muy consciente, diría que cada día de los que estuve allí, de lo loco que era que yo estuviera allí, la verdad. O sea, siento que, bueno, que fue un cambio de vida, de expectativas de carrera y sinceramente la oportunidad de mi vida, la verdad. Qué guay. ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño de Netflix? O sea, no sé cómo es desde dentro, pero desde fuera, y aparte en esa época, ¿no? Cuando llegó a España. Esos primeros años fueron increíbles, o sea... ¿Alguna anécdota sí que puedas contar de las más locas? Yo qué sé, es que éramos un poco... Sé que esto en relación a empresas está feísimo decirlo, pero éramos un poco una familia, porque nos habíamos ido... Yo cuando entré éramos en el equipo de España, éramos 8 o 9, que ahora serán 400, es que no lo sé. O sea, era el equipo de España que estaba en Ámsterdam. Claro, los que llevábamos España desde Holanda nos habíamos ido allí pues de Erasmus. Yo nunca me había podido económicamente ir de Erasmus y de repente era como que me sentaba con... Mis compañeros eran uno de Sudán, una de Francia, de Italia, ¿no? Y de repente era muy loco. Y una cosa bastante graciosa que siempre recuerdo es que cuando yo empecé... mi compañera Adriana de marketing, que luego fue posteriormente mi jefa, me dijo, aquí lo que tienes que tener en cuenta es que si no piensas todas las semanas que te pueden echar, no lo estás haciendo bien. En el sentido de, aquí venimos a jugárnosla, o sea, a hacer cosas que no está haciendo nadie en el mercado, a romperlo todo, ¿no? Eran las épocas, pues ya sabes, de las lonas de narcos y todo este mundo, y era terrorífico y precioso al mismo tiempo, o sea, y haber vivido lo que pasó con La Casa de Papel, cómo creció todo, o sea, nosotros nos fuimos sin expectativas de abrir oficina en España porque, yo qué sé, es que no sé que tendríamos un 30% de conocimiento de marca cuando yo entré, no lo sé, y a los 2 años nos habían puesto oficina porque había petado todo tanto y el efecto de la casa fue muy fuerte, o sea, yo me acuerdo de estar en Roma en una presentación de contenidos donde estaba, yo qué sé, Luke Evans, Lucy Liu, creo, gente, yo qué sé, los de Por 13 razones, y la gente, 200 personas debajo del hotel cantando Bella Ciao, cuando todavía no éramos ni conscientes. ¿Qué pasó ahí? Porque La Casa de Papel realmente empezó en A3 Media y la cancelaron. Ya, es que eso fue o sea, ya lo primero... Mira, esto fue muy gracioso, lo cuento a veces, cuando yo me sentaba con mis compañeros de social al inicio, de que eran de todos los países. Y entonces de repente recuerdo como a mi compañero Mathieu de Francia levantando la cabeza por aquí y decir... What is La Casa de Papel? Y no me acuerdo de mi compañera Rasha en plan, yeah, like, everyone is talking about it in my country, no sé qué. Y yo, pues una serie de Antena 3, es que no sé decirte, ¿sabes? O sea, porque es que además en España, claro, ya se había estrenado en Antena 3, con lo cual era una segunda ventana. Incluso que era ahí rechazo un poco... de ostras, esto... Había acabado con pocas audiencias, o sea, no sé, me pareció una serie como un poco random. Pasó también, o sea, con no otra, ¿no? Con Vis a Vis. A ver, lo guay de Netflix, una de las cosas más guays es que los hits llegaban siempre inesperadamente. O sea, nos pasábamos muchísimo tiempo priorizando y luego nadie vio venir La Casa de Papel, nadie vio venir El Juego del Calamar. O sea, yo me acuerdo del Juego del Calamar de saltar de repente, de estrenarse y a las 2 semanas irme a Sitges
con unas máscaras impresas en una impresora 3D y unos monos que habíamos teñido con la agencia a hacer allí un reactivo y salió Esther Expósito haciéndose fotos con los del juego del calamar, porque, o sea, pero era bonito eso, porque era como que por mucho que intentas adivinar lo que quiere la gente, al final estos megafenómenos no eran tanto construidos como encontrados. Y lo que pasó con La Casa de Papel y con el juego del calamar fue lo mismo, es el algoritmo. O sea, es el tener una distribución global, o sea, el tener a millones y millones de personas en todo el mundo entrando a tu plataforma y un algoritmo que les va diciendo, mira esta imagen, mira este tal. Una cosa que tienen en común, por ejemplo, pues es que tienen elementos muy icónicos. Los monos, las máscaras, etcétera, que pueden llamar la atención. O sea, el juego del calamar no está diseñado para triunfar. Desde luego, internamente, nosotros no lo vivimos como... Nadie nos dijo, esta es la prioridad. O sea, si lo analizas a posteriori, sí, pero era una serie coreana. Desde fuera parecía que tenía un poquito de todo, ¿no? Incluso los monos de La Casa de Papel. Bueno, a lo mejor el hecho de que hayan triunfado series parecidas en ese sentido puede ser así, pero luego te triunfa Adolescencia. O sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Y ya te digo que internamente intentabas predecir y ibas un poco priorizando, pero luego te saltaban estas cosas y era súper ¿Crees guay. que estas cosas han tenido que ver en el cambio que todos hemos visto que ha habido en Netflix? Es decir, esa parte de asumir riesgos, de títulos pues con menos expectativas a lo mejor, que luego resultaban ser éxitos, ¿no? Yo consumía mucho Netflix y poco a poco he ido dejando de consumir los títulos que tienen por falta de afinidad. ¿Ha tenido que ver este éxito o tiene más que ver con la evolución del mercado o del negocio? Yo diría que la marca se ha ido adaptando a las ambiciones que ha ido teniendo. O sea, si al principio tú piensas que éramos un mundo prácticamente y un país particularmente donde no existían prácticamente las plataformas de streaming. O sea, Filmin es más antigua que Netflix, pero la llegada de Netflix ayudó mucho a popularizar en todo tipo de personas y en todo tipo de edades lo que significaba consumir en Internet y pagar por Internet. Yo recuerdo hablar con periodistas antes de cuando Netflix anunció que iba a desembarcar en España y todo el mundo pensaba que en este país nadie iba a pagar por contenido en Internet. Éramos uno de los países más piratas del mundo. Entonces, de repente llegas y de repente tienes que irrumpir de tal manera que todo el mundo te esté mirando y que todo el mundo se fije en ti, todo el mundo te quiera imitar y posicionarte como un disruptor en la industria. Pero una vez que ya has conseguido ese conocimiento de marca, yo salí en 2022 principios, y ya claro, en 4 años había sido de conocer los 4 frikis a de repente conocer, ¿no?, mi abuela. O sea, quiero decir, sí, que lo raro es que no pagaba Netflix, ¿no? Claro, y que sea lo común, ya iba a decir, nadie piratea. Bueno, habrá gente que piratea, pero... Ahora hablamos de esto porque me ha surgido una pregunta con el pirateo, ¿no? Porque efectivamente España era de los países, pero era seguro de los países con más pirateo de contenido. Creo que quizás el iPhone, ¿no?, empezó como a hacer más fácil consumir de forma legal que ilegal, ¿no?, que yo creo que fue determinante. Creo que Netflix aprovechó eso y también era por eso. ¿Para qué voy a andar pirateando y arriesgándome a virus y a descargar durante un día y que luego no tal? Si... Yo creo que lo que más ayudó a Netflix fue Spotify. O sea, Netflix al principio, cuando yo me acuerdo de mis compañeros de consumo que explicaban a los periodistas y los mensajes que se querían transmitir y tal, era como somos el Spotify de las series. Hasta Netflix usaba esa estructura de pitch. Sí. Y para darle a entender un poco que era como una tarifa plana de muchos contenidos que había ahí dentro y que tú pagas un precio fijo. Te quiero preguntar por la consecuencia que tiene ahora la fragmentación del sector, ¿no? Hay tantas plataformas que vuelve a ser más difícil hacerlo bien que piratear, ¿no? Yo de repente en mis entornos empiezo a escuchar otra vez de pirateos, de aplicaciones y de no sé qué, que eso hace unos años no pasaba porque tenías 2, 3 plataformas. Ahora es imposible. Pagar todas las suscripciones es inviable. Yo creo que lo que pasa un poco es la fragmentación de la monocultura. O sea, quiero decir,
antes más o menos pues todos veíamos lo mismo y todos hablábamos de las mismas series y de las mismas cosas, y cuando Netflix demuestra contra todo pronóstico que se puede ser rentable haciendo esto, o sea, produciendo contenido, además contenido propio, no solo comprado y tal, y que pues, te puede ir muy bien con eso, pues claro, todos los estudios de Hollywood y todo el mundo piensa, ¿por qué yo no? ¿No? Porque estos que vendían DVDs, de repente, que eso es muy bonito porque Netflix y Filmin se originaron igual. O sea, primero se vendían eso DVDs. Sí, Filmin. O sea, de Netflix sí, pero no sabía que Filmin empezó así. Claro, la primera compañía que mis jefes tenían era Cameo, que era un sello de distribución de DVD chulísimo. Y eso es lo que al principio, bueno, la historia de creación de Filmin, luego te das cuenta, es muy bonita, pero es guay que ese origen sea similar, ¿no? Era una cosa como de los videoclubs también y todo eso. Y entonces, cuando ellos demuestran que esto se puede, todo el mundo quiere su parte del pastel. Entonces, empezamos a producir cada vez más. España es uno de los países donde más contenidos se estrenan en cines, donde más plataformas hay disponibles. Y claro, la gente entra en un modo saturación, que o lo que pasa es o que hay gente que vuelve a la piratería y sobre todo hay plataformas que tienen muy difícil el destacar, porque por mucho que tú tengas unas series chulísimas o yo que sé, unas películas que has conseguido y tal, la gente ya no da más. O sea, el tiempo de ocio, o sea, pienso que la gran guerra cultural y de marketing y de todo que tenemos en nuestros tiempos ya prácticamente es la atención, ¿no? O sea, eso se dice mucho y es cierto. Cuando estaba en Netflix, todavía era el CEO Reed Hastings y él siempre decía una cosa que para mí era muy interesante, que era la mayor competencia de Netflix no es HBO, ni Prime, ni tal, es... Por un lado, claro, por un lado, YouTube y TikTok y todo lo que además nos está como fragmentando la atención, y por otro lado, un buen día de verano, o sea, el cumpleaños de tu prima, o sea, quiero decir, es como que vivimos todos nuestras vidas cotidianas con una agenda de ministro, y dentro de eso, ¿cuántas plataformas te caben ya? O sea, es como, yo quiero ver... Yo qué sé, Poker Face, pero es que suscribirme a Sky Showtime, ¿no? Como que me parece como que otra plataforma más, ¿no? De hecho, por eso creo que estamos ahora mismo pues, en un momento de agregación. O sea, estamos en un momento, en Estados Unidos muy claramente, que hay mucho el concepto de los bundles y aquí también empiezan algunos. Y luego pues está viendo, pues por ejemplo, Movistar o Amazon con los channels, que lo que intentan es como bajo un mismo paraguas tenerlo todo. Pero claro, todo también cuesta un dinero que la gente tiene que ver si merece la pena, ¿no? Sí, supongo que es la maduración, ¿no? Natural del y vino mucho con la pandemia también. O sea, al final, en la pandemia nos metimos todos en casa, no teníamos otra cosa en la que gastar el dinero, en cierto modo, y teníamos muchísimo tiempo. Y claro, todo lo que fue el ocio en casa y las plataformas creció muchísimo. Pero una vez que ya vuelves a tener esos números todo, ya es muy difícil mantenerse. Totalmente. ¿Por qué el salto a Filmin y cómo fue ese momento? O sea, me interesa desde tu vivencia personal, ¿no? De, ostras, estás en una marca puntera que lo está petando, que el crecimiento, fenómenos sociales a nivel mundial. ¿Qué pasa por tu cabeza y por tu corazoncito cuando dices, va, aquí se ha terminado mi etapa ya? Bueno, cuando la primera vez que oí esta oferta, creo que me la mandó un compañero de Netflix, en plan, ¿has visto esto? Que lo he visto en LinkedIn y tal. Y hay un audio que existe de mí riéndome, diciendo, nunca me van a coger, o sea, estamos locos. O sea, yo llevaba, pues eso, 4 años en Netflix, de los cuales llevaba 2 en la parte de marketing y antes estaba en brand, pero desde el tema de redes, y era como, es que no tiene sentido, ¿no? Que coja una persona que no tiene tanta experiencia y tal, pero me lo mandaron varios compañeros y dije, bueno, pues yo qué sé, y me decían, te recomiendo, digo, bueno, pues recomiéndame, pero es que me parece absurdo, o sea, no sé. Y cuando, bueno, pues fui pasando las entrevistas y fui a conocer al equipo y todo y tal, y claro, es que para mí el privilegio de trabajar en Filmin es que siento muchísimo apego por la marca y o sea, pienso que dedicamos muchísimo tiempo al trabajo en la vida y que si podemos tener la suerte de dedicarlo a algo en lo que creemos, es una suerte increíble, ¿no? Entonces, a mí me parecía como que, pues eso, lo que he dicho, cuando yo entré en Netflix estábamos empezando, fue increíble, luego nos vinimos a España, pues ya
se vuelve más un trabajo normal, entre comillas, porque ya pues estábamos aspirando a unos públicos más mainstreams, ya estamos perdiendo un poco esa cosa más chula de marketing, de rompedora, se vuelve todo un poco más tradicional. Y bueno, yo me hubiera quedado, o sea, sí, yo estaba contentísima allí, pero claro, son trenes que te pasan una vez en la vida, o sea, y decir, ostras, si yo puedo poner mi granito de arena a que Filmin se haga más conocido y tal, ese reto de nuevo de, vale, cogí una marca que estaba aquí, no yo, me refiero, pero entré en una marca que estaba aquí y me voy con la marca estando aquí, joder, pues qué bonito de nuevo estar de nuevo una marca más pequeña, un equipo más familiar y decir, vale, pues vamos a remar todos juntos para que esto crezca. Y al final, es que, no sé, yo ahora sí que veo un poco de decir, ¿después qué? Porque me parece difícil encontrar una marca por la que sienta como tanto apego como por esta. Fue la sensación que me dio. Sea respuesta, pero tenía suscripción a Filmin. Sí, claro. Sí. Sí, es que yo, o sea, por mí, pero por mis padres, o sea, como te digo, porque es que ellos son muy cinéfilos. Ellos, de hecho, cuando yo era pequeña tenían un bar que se llamaba Hollywood, con todo imágenes de Charlotte, de Marilyn y todo eso, y ellos me han enseñado y me han transmitido el amor al cine. Qué orgullo, ¿no? Que tu hija acabe trabajando en la plataforma. Bueno, creo que sí, creo que están bastante contentos, la verdad. Mi abuela se preocupó en su momento porque era como, ¿cómo te vas a ir de un trabajo donde te pagan tanto, donde te tratan tan bien, no sé qué? Pero claro, o sea, es un salto. O sea, quiero decir, estás en una empresa muy grande, con unas condiciones muy buenas y todo eso, y de repente vete a una empresa que está en Barcelona, que tienes que hacer un commute, que, bueno, pues que evidentemente yo tengo mucha suerte, tengo buenas condiciones y todo, pero evidentemente es una apuesta, ¿no? Pero no sé, sí, o sea, creo que para ellos están contentos de, bueno, pues de que trabajen en su plataforma favorita, la verdad. Ya no tienen que fingir que ven Netflix. ¿Qué aprendizajes te trajiste de Netflix a Filmin? Y casi me interesa más qué tuviste que dejar en la puerta. Bueno, a ver, es un shock porque al final vienes de una compañía con recursos casi limitados. O sea, quiero decir, cuando empiezas a aterrizar en las realidades del presupuesto, de las cosas del día a día, claro, yo no sabía lo que valían las cosas realmente. O sea, de repente gastarte 2.000 euros en un merchandising, pues bueno, te lo tienes que pensar. Quiero decir, y está bien. O sea, también creo que aprendí a priorizar, a poner cada euro donde tiene más sentido y todo eso, pero no sé, o sea, creo que me traje bastante de la cultura, diría yo, o sea, de la parte del feedback, de la parte de la construcción de equipos, también la conexión con las audiencias, eso es algo que a mí siempre me ha movido, el cómo hacer que lo que tú tienes, sea una película, serie o la marca, conecte con las personas, porque yo al final cuando entré en Netflix al inicio fue un poco para definir el tono de marca en España y decir un poco pues que sí, que no, contestamos este tuit o no, hacemos este reactivo o no. Entonces, esa experiencia me ayudó mucho a cuando llegué a Filmin decir, vale, ¿a quién le estamos hablando? ¿En qué tono le estamos hablando? ¿Qué es lo que diría Filmin? ¿Qué es lo que somos y qué es lo que transmitimos que somos? Etcétera, ¿no? Creo que esa experiencia me ayudó mucho, la verdad. ¿Qué te encontraste al llegar a Filmin? No de forma abstracta, sino en comparación con la percepción que tú tenías desde fuera. ¿Hubo algo que te llamó especialmente la atención? Me llamó mucho la atención que eran equipos muy jóvenes, por lo que te decía antes de que mucha gente entra directamente desde la universidad y demás. Y también en mi equipo muy queer, o sea, gente muy diversa, gente, no sé, al ser una empresa con tanta solera, ¿no? que lleva tanto tiempo en España, como que me podía... A lo mejor, y también no esta cosa del cine, ¿no? Del cine con mayúsculas y tal, me podía esperar como una cosa como más encorsetada. Y una cosa que agradecí muchísimo es que mis jefes, los fundadores de Filmin, estaban y siguen estando súper abiertos
a propuestas, a cambiar, a arriesgarse y a seguir siendo flexibles, ¿no? Que siempre te da un poco de miedo decir, vale, voy a venir, voy a sacudir un poco las cosas y ¿me van a dejar o no, no? Y sin embargo, ellos se mantienen con muchas ganas de que venga gente a sacudirlo todo, ¿no? Y a cambiarlo todo y son bastante abiertos en ese sentido y eso se agradece mucho, la verdad. Qué importante es que la cultura nazca de la figura de referencia, ¿no? Por lo general el fundador o los fundadores son los que de forma más o menos consciente, pero son los que determinan la línea que sigue luego el resto del equipo, ¿no? 100%, sí. Nosotros al final somos lo que somos, especialmente por el equipo editorial también que tenemos, o sea, por el hecho de que de la selección que ellos hacen de películas y de series, es lo que define lo que somos, o sea... Vamos a hablar de la marca de Filmin porque yo creo que por eso, principalmente por lo que estás aquí y porque me parece un ejemplo increíble de consistencia, de coherencia y de aceptación, ¿no? De introspección y de aceptación de lo que eres. Cuando llegaste, si no tengo entendido mal, hicisteis un trabajo de estrategia de marca, ¿no? De introspección. ¿Encontrasteis algo que os sorprendiera en el momento de hacerlo? Bueno, cuando yo entré, la empresa yo creo que se encontraba en una diatriba interna y que era un poco, ¿podemos seguir creciendo siendo lo que somos o tenemos que hacernos más mainstreams para crecer? Casi todo el mundo está intentando ir a por la tarta grande y nosotros ir a por la tarta grande pues a lo mejor supone nuestra desaparición porque al final lo que nos hace resistir como David contra Goliat, digamos, siendo una marca local en un espacio de gigantes, es el hecho de que ofrecemos algo diferente, ¿no? Entonces, con el estudio lo que concluimos era un poco esto. Hay gente ahí fuera que podría tener Filmin y no lo tiene porque o no nos conoce o no le hemos dado la oportunidad o lo que quiera que sea, y esa gente se define por efectivamente ser amante de la cultura y todo eso. Y lo que también vimos es que teníamos unos atributos para la gente que nos conocía muy diferenciados del resto que te hacían pensar, ¿tenemos que ir más hacia el resto o mantenernos aquí? Vale, pensamos que optamos por mantenernos aquí porque venirnos aquí nos hace perder lo que somos, vale. Pero al mismo tiempo donde estábamos también había atributos que eran positivos, pero también atributos que eran negativos, que era un poco, pues, de marca un poco... pues que te da la chapa, de marca un poco más anticuada, de marca un poco más no tan sexy, ¿no? En ese sentido. ¿Aburrida o no llegaba tanto? Sí, o sea, quiero decir, era pues como esa serie de atributos. Y es verdad que Filmin tiene como esa barrera de entrada de decir, uff, esto es demasiado para mí, yo no soy tan cinéfilo como para tal, ¿no? Y con todas esas cosas nos fuimos este estudio lo hicimos con The Cocktail y nos fuimos a hacer una consultoría de marca con Ballet. Y ellos nos ayudaron a hacer un reentendimiento de marca y a empezar a vendernos a nosotros mismos más desde lo pasional y menos desde lo cerebral. O sea, menos decir... de hecho hay una metáfora que creo que te gusta, así que la voy a contar, que nos planteó Ballet, que yo la uso muchísimo en mi mente porque me ayuda mucho y creo que es muy guay, que es, si el mercado del streaming fuera un instituto de comedia romántica americana, ¿quién sería cada una de las plataformas? No voy a revelar todo, pero evidentemente Netflix era la animadora, que era la que todos quieren imitar, todos quieren seguir, todos quieren ser como ella. Y está más pendiente de gustar que de ser auténtica. Yo no voy a criticar no, por eso digo yo. No es una crítica, es una observación, es una opinión personal. Pero bueno, que miradme porque soy la mejor y tengo todo lo mejor, lo más nuevo y lo más bonito. Sí. Y luego, pues eso, toda la gente, todos los demás que quieren ir un poco a ser como ella o estar en su ámbito de influencia. Y nosotros, lo que ellos nos plantearon, que es un poco duro, es que nosotros éramos un poco el profesor. Que por un lado es guay porque el Club de los Poetas Muertos, todos tenemos como esta cosa de los profesores inspiradores y todo esto, pero claro, también el profesor pues puede tener la clase durmiendo, no sé, ¿no? O sea, puede ser un poco, te doy la chapa y te digo sobre todo lo que es el cine bueno y lo que no es el cine bueno, ¿no? Y mirar como un poco a la gente como un poco por encima del hombro, ¿no? Como marca.
que no es exactamente que lo hiciéramos, pero que era el riesgo que corríamos, se como podía percibir un poco por como cómo marca. se percibía el grupo social. Claro, o sea, dentro de los atributos pues había cosas por esta línea. Y ellos lo que nos plantearon y que nos sirve hasta el día de hoy muchísimo es que nuestra esencia tenía que ser de ser el outsider, que el outsider es, pues yo qué sé, rebelde sin causa, o sea, que es esta persona, chico-chica, que está en su rincón, con una pierna así apoyada en la pared, leyendo un libro y pasando totalmente del rollo. ¿Qué pasa con el outsider? Que hay gente, no todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente quiere ir con la animadora, pero hay una cierta gente que no le apetece ese juego de la popularidad y que quiere ser diferente, que quiere sentirse diferente. Entonces, si nosotros nos posicionamos como que somos algo diferente, pero también algo molón y que estamos haciendo nuestra propia cosa... Es la popularidad alternativa, ¿no? Claro, habrá gente que se sienta que no encaja con las reglas de la popularidad, como lo queramos llamar en esta metáfora, y que prefiera una opción alternativa, ¿no? Y entonces, claro, esto nos deriva en nuestro tagline o, bueno, un poco propósito, que es existimos porque el cine nos cambió la vida. Empezamos en San Sebastián de ese año con una valla, con este propósito y tal, y yo sentía que era correcto porque sentía que es algo que ninguna otra marca del mercado podría decir sin resultar falso. Y sin embargo nosotros sí, porque al final somos eso los que trabajamos allí, somos la marca y queremos apelar a gente que ve eso y dice, yo también. Es súper importante, lo cuentas así como si fuera lo más natural del mundo. Nosotros en Soluble nos dedicamos a ayudar a las empresas a encontrar este propósito y esta razón por la que existir. Y nuestra forma tiene mucho que ver con eso, con encontrarla. No es te la diseño, no es te le digo yo por qué vas a vivir a partir de ahora, ¿no? Y cuando nace de ahí, cuando nace de una realidad, cuando nace de una autenticidad, es cuando empiezan a pasar cosas. Y es cuando existe la apropiación, cuando empieza a construirse ese vínculo que a fin de cuentas acaba siendo rentable, que todo el mundo acaba queriendo ver resultados del negocio, pero todo fluye mucho más. Todo es mucho más natural, la gente rota menos, es más fácil captar talento afín. En fin, todo empieza a funcionar cuando de repente miras hacia adentro, coño, y abrazas lo que eres, ¿no? Y no te dejas arrastrar por la corriente, por el mainstream, básicamente. Me parece súper interesante el ejercicio que hicisteis, no solo por la parte de negocio, ¿no? que entiendo que es la motivación principal, porque al final si vas a un nicho, el techo te lo estás poniendo más bajo que el resto, ostras, pero es que te estabas metiendo en un océano rojo donde ibas a salir escaldado seguro. Entonces hay un equilibrio muy bonito, muy armónico de, oye, no, yo miro hacia adentro, yo miro hacia mí, yo abrazo lo que soy, y es que además eso me soluciona el problema que tengo a nivel de negocio. Porque encuentro, no mi trozo del pastel, encuentro mi pastel, que no es un pastel, son unas galletas que están aquí al lado y nadie está haciendo caso porque todo el mundo está pendiente del pastel. Me parece muy, muy guay esa manera de abrazar. Has puesto un ejemplo de activación, que era el de la la Feria del Libro. ¿Qué más ejemplos tenéis? Una vez que entiendes quién es tu espectador o quién es tu público, ¿qué le mueve a este perfil y dónde está? ¿Cómo llegáis a que la gente conozca Filmiss? Bueno, creo que todavía tenemos mucho camino por hacer en ese sentido, pero generalmente es, primero, no vamos generalmente a, por ejemplo, como suele hacer todas las otras plataformas, a campañas de marca, sino vamos mucho más, a campañas de título. O sea, no es, sí, pues a veces tienes la suerte de tener la sustancia, pues haces una campaña de sustancia, pero en general no somos tan de cuál es el título de este trimestre, lo muevo a muerte, sino que vamos mucho más desde un lugar de marca y de valores, ¿no? Entonces, en general, en las comunicaciones que hacemos, intentamos, pues primero, los títulos que eliges para ilustrar tus creatividades, pues es que a lo mejor a veces son clásicos, es que a lo mejor a veces una peli de los 90 que no sé qué tal, que nadie lo haría, pero no de una manera viejuna, sino de una manera como un poco vintage, yo qué sé. Entonces intentamos como mantener mucho esa coherencia y luego al final asociarnos con partners que lo vivan un poco de la misma manera que nosotros, ¿no? Como te decía, nosotros sabemos que nuestro público objetivo más probable
responsable es el del ámbito de la cultura, pues hacemos un montón de cosas con editoriales, hacemos un montón de cosas con, yo qué sé, con asociaciones, con el mundo LGTBI, o sea, con todo lo que con galerías. Hicimos el año pasado una cosa con galerías de arte, por supuesto con los festivales de cine, etcétera. Entonces, como que queremos que Filmin, porque además nosotros piensa que somos plataforma, pero por ejemplo también somos distribuidora de cine. O sea, nosotros también estrenamos títulos distribuidos por nosotros y codistribuidos por nosotros. Entonces, yo creo que Filmin al final, la idea es que no sea solo lo que estoy pagando por una serie de títulos que están en un contenedor, sino algo que te haga sentir como parte, en cierto modo, de algo, ¿no? Nosotros cuando estamos en la Feria del Libro no son... Hay azafatos, pero me refiero, no son unos azafatos que hemos contratado y tal, es que estamos nosotros allí, o sea, es que viene Jaume, vienen mis compañeros yo qué sé, de creatividad, de social, y estamos allí y la gente viene a hablar con nosotros, ¿no? De hecho, desde hace ya un año tenemos, por ejemplo, un formato que es que Jaume Ripoll, nuestro director editorial, todas las semanas cuenta los estrenos en redes sociales. Y te lo cuenta él. ¿Por qué? Porque cuando él nos lo contaba a nosotros los lunes por la mañana, tú te venías arriba porque te lo estaban contando el equipo que lo había comprado y que lo había apostado por ello y que lo entendía. Pero tú cuando luego eso lo trasladabas a un tuit, sonaba marketing, o sea, sonaba ya me están vendiendo otra vez, no sé qué. Pero de repente el que todas las semanas un señor que es el que ha comprado este título y el que ha apostado por él se ponga delante de ti y te diga... Mi favorita esta semana es esta, me emociona haberla podido tener por no sé qué, por no sé cuánto. O sea, entonces ese carácter recomendador y esa cercanía de que somos de aquí y todo eso. Esa parte de skin in the game, ¿no? De decir, oye, yo pongo mi cara, pongo mi nombre, claro, y te firmo la recomendación que hago yo. De hecho, hoy mismo ha salido un vídeo con 10 o 12 personas del equipo recomendando, como es Noir Member, pues títulos noir de la plataforma, ¿no? O sea, que al final es como... Es que existimos porque tenemos que cambiar la vida. Os seguimos mucho en redes y nos llama mucho la atención ese vínculo, esa agilidad de llevar el catálogo a la actualidad, ¿no? De encontrar el tema de conversación. ¿Cómo hacéis esto? O sea, ¿cómo se produce esa escucha activa de lo que es candente a nivel social y se conecta con vuestro catálogo? Es al revés, o sea, es que nosotros bebemos del catálogo, o sea, es que el otro día me decía una persona que se había enterado del fallecimiento de una actriz, de Diane Keaton, por Filmin. O sea, que entró a Filmin y ponía homenaje a Diane Keaton y dijo que se ha muerto Diane Keaton, y luego fue a internet y efectivamente se había muerto Diane Keaton, ¿no? O sea, es que el equipo de Jaume... viven por esto, o sea, viven por el cine, viven por Filmin, y entonces es como un constante estar en la onda, ¿no? O sea, si la gente está hablando de Rosalía, pues de repente tienes una colección de looks, de repente tal. Entonces, no tendría sentido que la voz que tenemos en redes no fuera equivalente a la voz que tenemos en la plataforma. Entonces, y bueno, yo ahí la verdad es que yo vengo de redes y en Netflix hacíamos mucho el mundo de reactivo y tal, y es como... ¿Cómo incluirte en la conversación desde la verdad de lo que eres, ¿no? Creo que tenemos mucha suerte de trabajar con una marca que tiene su identidad muy clara y entonces no es... Creo que muchas veces se fuerza mucho esto del reaccionar, ¿no? De que hay una tendencia y todas las marcas tienen que entrar a hacer el meme. Pero nosotros, cuando entramos a la conversación, creo que siempre intentamos que sea de una manera como muy... real, o sea, muy nuestra, y es que eso solo lo consigues pues porque es que acabamos de fichar a una chica de redes que es guionista, o sea, y que ama el cine y que, pues eso, lo que hablamos al principio. Y lista, o sea, porque se lee inteligencia, se lee humor fino, si solo hay una cosa que puedes hacer al contratar a una persona, por favor, que sea lista, o sea, mucho más importante eso que sepa para lo que lo has contratado, o sea, es así. Difícil. Y con nuestro equipo de redes, con María y Gemma, la verdad que tenemos mucha suerte en ese sentido, y también pues gente muy dedicada y con muchas ganas de dar cosas a la marca. A la hora de construir la marca de Filmin, lo has mencionado también, para mí hay dos
factores, ¿no? Y la consecuencia que es la comunidad. Pero de cara a adentro, para mí está por un lado el producto y muy cerca el catálogo. ¿Sois conscientes de esto? Imagino que sí, ¿no? Tenéis, en Filmin tenéis detalles de producto, desde el propio algoritmo y la propia recomendación de la plataforma, a cosas como, creo que, igual estoy equivocado, pero creo que no habéis sumado a esta inquietud de la velocidad de reproducción, ¿no? O sea, como ese respeto por el formato, por la creación, por el autor, lo mismo con los créditos, ¿no? Aparte de saltar los créditos. Sí, sí. ¿Sois conscientes de que el producto es una palanca de creación de marca? De hecho, diría, no me acuerdo ahora, pero hace un año o dos, justamente dijo nuestro CEO, nosotros hay unas líneas rojas que nunca cruzaremos, que son, nunca cortaremos los créditos, nunca daremos la reproducción más rápida y no sé si me acordaré en algún momento de la tercera, pero claro, es que al final si no mantienes un poco unos estándares de tal, es que vas a perder la propia confianza de la propia gente que tienes, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, uno de nuestros retos es también un poco el tema de la personalización, porque claro, nosotros no tenemos algoritmos. O sea, nosotros todo el catálogo está editorializado. O sea, todos los títulos están comprados por personas, todas las fichas están escritas por personas y todas las colecciones... ¿Habrá de mostrar y recomendar también los algoritmos, Manuel? Hay una cosa que estamos empezando a hacer que a mí me ha gustado bastante y que me parece como un poco el principio de un nuevo filming, por haberlo conseguido hacer un poco a nuestra manera, que es... Hay solo ahora mismo, creo, una row, una colección, una fila de la home que dice sugerencias según lo que has visto o algo así. Eso está hecho con una combinación de... En cada película tú tienes como una sección de similares. Esa sección de similares la hace el equipo. O sea, cuando compra una película dicen... Si te gusta esto, te gustará esto. No está algoritmizado, está real. Entonces, si tú has visto esa peli, en la home te ponemos una mezcla de las últimas películas que has visto, las similares que ha elegido editorial. O sea, no hay ningún tipo de... derivada, pero no... No hay ningún tipo de machine learning, de nada de eso en ese sentido. Y ha sido como nuestra primera pequeña apuesta en cuanto a la personalización, porque hay un reto, que es, nosotros tenemos más de, 10.000 películas y series, lo que sea. Y hay muchos filmings, o sea, hay muchos filmings dentro de Filmin. O sea, hay la gente que quiere ver sus series de detectives y sus series británicas de la BBC y tal, y vivir muy tranquilito, y hay gente que quiere ver, yo qué sé, Gaspar Noé o cosas locas, o hay gente que quiere ver clásicos, y a esos públicos, aunque tengan el denominador común de querer ver cosas de calidad que les llenen y que les muevan, bueno, pues son públicos diferentes. Tenemos gente joven que es muy fan de Filmin, pero que a lo mejor lo que quiere es descubrir el cine clásico porque nunca lo ha visto. Tenemos gente muy mayor que a lo mejor no quiere ver los clásicos, a lo mejor quiere ver la sustancia. O sea, quiero decir que yo nunca he creído en asumir que puedes adivinar lo que una persona quiere ver ni por su edad, ni por su dónde vive, ni por su... ni por le diría que ni siquiera por lo que ha visto antes. O sea, claro. Ya opinión personal también, pero influyen tantos factores en el momento de consumir un contenido que es imposible que adivines por qué he visto esa película. Claro. Igual la he visto porque me han hablado tan mal de ella que quiero verla. Entonces hay muchos matices que hasta que no entra un humano creo que no se hilan fino. Entonces, como que, por un lado... tenemos un poco el reto de que cuando una persona entra a Filmin por primera vez, hay una profundidad de catálogo que es muy difícil de llegar a entender o a navegar, ¿no? Entonces, el poder ayudar y guiar a la persona hacia el Filmin que le interesa llegar y todo eso es difícil. Y luego, también el componente de que yo cuando pienso en Filmin, el producto, no pienso en Filmin como una plataforma, lo pienso como una editora. O sea, pienso que al final la gente viene porque confía en un criterio, o sea, confía en que la gente que está ahí detrás, personas que están editando esta plataforma para ellos, van a curar lo que les pueda interesar, ¿no? Entonces, no podemos tampoco perder esa parte en pro de la personalización. Entonces, pero claro, al mismo tiempo... ¿Quieres que el que quiere ver thrillers encuentre thrillers y el que quiera ver musicales encuentre musicales, ¿no? Entonces, como que la combinación de todo eso es lo que es un poco el struggle. No es lo mismo el filming
que se ha de encontrar una persona que acaba de entrar por primera vez, que igual tiene que ver, pues las joyas de la corona, yo siempre lo llamo un menú buffet, o sea, algo de que tú entiendas que aquí hay colecciones, que cómo se puede navegar el catálogo, etcétera. Alguien que entra todas las semanas, que es nuestra intención, es que la gente entre todas las semanas a ver algo. Pues esa gente se ve el vídeo de Jaume, ve lo que tal, dice, vale, pues esta semana ha llegado tal y cual. Todas las semanas, no todos los días. Estrenos. Bueno, que vuestra intención es que el usuario entre cada semana. Sí, nosotros, nuestra métrica referencia es el wow, porque nosotros estrenamos en general mínimo una película, una serie y un documental a la semana. Entonces, sabemos que al final habrá gente que haga un uso muy intensivo de Filmin, pero también es una plataforma que tiene unas exigencias y que en el día a día, pues a veces no te apetece verte una película. Me parece muy sano y muy coherente, ¿no? Con esta parte que habéis hablado, visto por ahí, ¿no? Del refugio, del ruido, ¿no? Porque Netflix, ya te digo yo que la métrica no es que entres una vez a la semana, ¿no? Pero el tener esa referencia ya hace que todo se configure para, oye, tengo menos exigencia, puedo curar más, puedo tener contenido más específico. Para mí lo importante, y esto es algo que hemos ido determinando con el tiempo, es... Primero, que cuando alguien entre seamos capaces de mantener, de generar el hábito y de mantenerlo. O sea, que la gente no diga, vale, he entrado porque ha estrenado la sustancia, pero luego ya me pierdo en la marea de opciones, no conozco nada, no sé qué y no me interesa más, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, sí que tenemos una home de bienvenida, que luego ya cuando tú ya has visto una serie de títulos, evolucionas como a la Home Pro, digamos, ¿no? Un poco. Y esa es la que ya, pues, cada semana se refresca con nuevos títulos, porque claro, tienes que servir lo mismo al que está iniciándose como al que entra. A lo mejor sí que entra 3 veces a la semana o lo que sea, y tienes que ofrecerle novedades para que no diga, buah, si es que no tienen nada. Es como, tenemos tantas cosas que es que parece que no tenemos nada a veces, pero creo que eso pasa en todas las plataformas, ¿no? Que hay tantas opciones que parece que no hay opciones. ¿Qué se queda fuera? O sea, me está haciendo ahí, yo tengo todo el rato la visión de negocio, entonces es como, oye, ¿cuánto dinero os cuesta ser fiel a vuestra línea editorial, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio para decir esto no pertenece a Filmin o esto no puede pertenecer? A pesar de que es un exitazo o de que lo va a romper en otras plataformas. Por ejemplo, nosotros tenemos series clásicas, algunas, y una serie que nos ha funcionado increíble ha sido Doctor en Alaska. A nosotros nos han ofrecido otras series, sobre todo a raíz del éxito de Doctor en Alaska, nos han ofrecido otras series clásicas que es como, bueno, pues es más o menos lo mismo. Y de repente había algo que no era lo mismo. O sea, entonces... ¿Pero es una sensación o...? Creo que es que lo que tenemos nos da orgullo de tenerlo y hace más grande a la marca. O sea, hace a la marca más única, más especial y más diferente en lugar de más parecida a otros. O sea, si tu criterio al final es... voy a pillar esta serie porque va a ser súper popular, la verdad, mucha gente, no sé qué, no sé cuánto, pero podría estar en 1000 otras plataformas. ¿Qué nos aporta, no? ¿Qué construye, no? Yo creo que la idea es que creo que el equipo editorial también intenta como generar un equilibrio, ¿no? No podemos tener todos los clásicos del mundo, no podemos tener todas las películas de estreno del mundo, pero es como, bueno, dentro de lo que podemos conseguir, hay que generar esos equilibrios, ¿no? Pues ahora acaba de entrar un pack chulísimo de Warner con todo Stanley Kubrick, pues luego a lo mejor, pues dentro de un año, no sé, lo perderemos y luego entrará otro. Y ahí la cuestión es que tú, en ese menú buffet, todo sepa Filmin. Parece fácil, pero de verdad es una proeza. Y para ir terminando, quiero hablar de la comunidad y cerrar con el impacto que tiene todo esto en negocio, ¿no? Tenéis una comunidad súper fiel, súper leal, trabajada con sudor. Entiendo que hay muchas cosas muy guays que hemos ido hablando y otras que a lo mejor no son tanto, ¿no? Porque no sé si es una comunidad especialmente exigente con lo que hacéis. ¿Cuáles son los pros y los contras de tener un público fiel y casi hooligan, ¿no? de una marca como Filmin? Para nosotros es muy importante la fidelidad que la gente tiene. O sea, la gente se queda con nosotros mucho tiempo, la gente está en suscripción anual y eso al final
te hace ser mucho menos dependiente de las fluctuaciones de las modas, de que ahora hay una serie muy buena en no sé dónde, entonces me quito de esta plataforma y me pongo en otra, que creo que es algo de lo que mucha de nuestra competencia, no Netflix, pero sí otras, creo que adolecen bastante, que es tengo la serie de moda, me viene mucha gente, a los 2 meses se me acaba y se me va la gente. A nosotros esto en general no nos pasa, que es para bien y para mal, o sea, porque al final tampoco... algunas veces sí, pero es raro que tengamos la película de moda de la que todo el mundo está hablando, la serie de moda de la que todo el mundo está hablando. Nosotros te ofrecemos otra cosa, te ofrecemos un refugio, te ofrecemos un lugar donde vas a estar como en un lugar seguro, ¿no? Entonces, cuando la gente que está ahí fuera y no conoce Filmin entra en contacto con Filmin, de repente dice, ostras, ¿dónde has estado toda mi vida? ¿No? O sea, y el mantener ese amor y el mantener esa fidelidad es lo que hace que sigamos a día de hoy aquí. Entonces, si consigues que una persona te venga para un año, aunque ese precio del año momentáneamente durante un mes sea más barato, es que se quedan para un año. Es que no estamos hablando de alguien que viene un mes, se ve 3 películas y se va. Entonces, es que es asombroso, ¿no? La fidelidad de la gente y, evidentemente, también la exigencia. O sea, estamos curando para un público exigente, pues que va a ser exigente, no vas a pedir lo contrario, ¿no? Me fascina la coherencia en todo, ¿no? Es como la diferencia de criterio. Oye, no, priorizo el largo plazo, el refugio, el que sea algo donde tengas garantía y previsibilidad de que te vas a encontrar. Me parece alucinante lo que hacéis. Creo que David contra Goliat encaja francamente bien. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Me encanta hablar de Filmin, la verdad. No, se te nota, eso es brutal, te cambia la cara, es alucinante. O sea, yo quiero que la gente viva las marcas que hacemos como vives tu Filmin. Es genial. Muchas gracias por decir que sí, por unirte al club. Y creo que es un episodio muy, muy relevante porque creo que es muy extrapolable a otras marcas. Creo que realmente... Ojalá más marcas como Filmin, ¿no? Cada una en su territorio, pero esa parte de mirar hacia adentro, aceptar lo que hay y trabajar de forma consistente, siendo predecible y esa naturalidad y ser súper directo de, oye, mira, esto es lo que hay. O sea, es esto. Entonces, si te gusta, genial, nos vamos a pasar muy bien y vamos a estar juntos mucho tiempo y si no, no pasa nada, tienes otras cosas, ¿no? Y no estar en este juego al que nos lleva la sociedad en la que vivimos de intentar ser como al que le va a parecer, en teoría, mejor, ¿no? Entonces... Yo siempre seré fan de marcas como Filmin. Muchas gracias. Mi nombre es Ismael Barros y hasta aquí este episodio de The Big Brand Club, el podcast con líderes de grandes marcas coproducido por Soluble e Iberian Media. Escúchanos en tu plataforma favorita y suscríbete en la web para acceder a contenido exclusivo. Si crees que alguien más debería escucharnos, comenta, dale like y comparte. Hasta el próximo episodio.